son la importancia de este libro radica en estas tres palabras que aparecen allí, términos expiación, sacrificio y santidad. No es mi intención pues ahondar en cada una de ellas, sin embargo sí saber, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque cuando entiendo su significado general, yo sabré pues realmente reconocer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que terminamos con este par de diapositivas, ¿verdad? De la última clase y el término expiación, ¿verdad? Esas tres verdades. El capítulo 16 de Levítico contiene las instrucciones de Dios para la observación del día de la expiación. Usted ya investigó también acerca de esta fiesta, el Yom Kippur, y obviamente puede tener inclusive un conocimiento un poquito más fresco también de ello. En ese día, el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio animal en expiación por sus propios pecados. Después mataba otro animal y rociaba la sangre sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. Entonces, esa es la expiación que se hacía. El Nuevo Testamento compararía, ¿verdad? Después estos sacrificios al sacrificio de Cristo al morir en nuestro lugar. Recuerden que la fiesta de la expiación o la fiesta del Yom Kippur llevaba un animal, ¿verdad? En donde, ¿cómo se llama? El animal iba en representación, ¿verdad? Del pueblo de Israel, hablando de esa fiesta. Cuando son otros sacrificios, otros holocaustos, pues ahí realmente también que habían ofrendas de la misma, del mismo pueblo, de los mismos israelitas, pues siempre le ponían en simbolismo las manos sobre el animal, que estaban diciendo que el animal quedaba en representación de la persona. Entonces, por eso dice que el Nuevo Testamento compararía después estos sacrificios al sacrificio de Cristo, al morir en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento, el animal tomaba la posición del pueblo de Israel, ¿verdad? Como nación, como hijo de Dios. Nosotros individualmente somos hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Israel como pueblo, como nación, era en el Antiguo Testamento hijo de Dios. Hoy somos individualmente, cada uno de aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, Él tomó el lugar mío, ¿verdad? Él tomó lo que me correspondía a mí hacer, ¿verdad? Ofrecer su cuerpo, su sangre por nosotros. Él tomó el lugar del pecador. El que no tuvo pecado se hizo pecado, dice la Escritura. Pero a diferencia de los sacerdotes humanos, Cristo no tuvo que ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados. Cuando usted investigó la fiesta, ha de ver ahí notado que el sumo sacerdote que entraba una vez al año en esta fiesta de la expiación, entraba a ese lugar y primero ofrecía sacrificio porque él llevaba un becerro también. Y él ofrecía por sus pecados y luego ofrecía por los pecados del pueblo. O sea, primero tenía que ofrecer por sus pecados porque él era pecador. En cambio, Cristo no tenía pecado, no era pecador, no podía ofrecer otro animalito en lugar de él porque él no conoció pecado. Entonces, dice, Cristo no tuvo que ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados como lo hacía el sumo sacerdote antes. Luego por los del pueblo, porque esto lo hizo cuando se presentó a sí mismo como sacrificio vivo. A ver, ahí mi hermana Elizabeth López, por favor, Hebreos 7:27. Léanos ahí mientras yo continúo por acá. Entonces lo hizo cuando se presentó a sí mismo como sacrificio único, ¿ya? 27. A ver, ¿qué dice? Sí, 7:27, ¿verdad? Correcto. Ok, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí Perfecto, mismo. ahí está Hebreos, ¿verdad? Por eso que yo he tomado muchos versículos de Hebreos porque explica muy bien como el contexto de los destinatarios de Hebreos son judíos convertidos al cristianismo.
Entonces ellos estaban muy frescos en todo esto, pues de los sacrificios, de la expiación, porque el templo seguía en pie, los sumos sacerdotes seguían haciendo sacrificios, ¿verdad? Entonces todas las fiestas, ¿verdad? Se seguían haciendo, realizando, y les está diciendo, ¿verdad? Que Cristo ya lo hizo. Él se presentó a sí mismo y lo hizo una vez y para siempre, ¿verdad? Y él no era necesario que ofreciera más sacrificios, ¿verdad? Por sus pecados, porque él no tenía pecado. Entonces, la expiación, ¿verdad? El capítulo 16 de Levítico habla de ese término de expiación, ¿verdad? Ese día de la expiación que se hacía allá una vez al año, ¿verdad? Entraba el sumo sacerdote con una vestimenta que no era su vestimenta especial, ¿verdad? O decorosa, sino que era una vestimenta humilde para reconocer que él, ¿verdad? No tenía ninguna, ¿cómo decirles? Ninguna posición superior a nadie, ¿verdad? Sino que él en un traje de humildad se presentaba a hacer ese sacrificio de expiación, ¿verdad? Ahí quien llevaba todos los créditos era Dios, ¿verdad? Eso era lo importante. Así que eso era lo que se hacía en esa fiesta de la expiación. Bien, veamos acerca del Nuevo Testamento, que lo vemos, bueno, aquí acerca del sacrificio. En Levítico enseñó a Israel, ¿verdad?, a preparar diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sacrificios. Entonces, Levítico enseñó a Israel a preparar diferentes tipos de sacrificios. En primer lugar, aparece ahí lo que es la ofrenda, ¿verdad? Eran sacrificios que se hacían, pues, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, la ofrenda encendida, la ofrenda de grano, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y ofrendas por culpa y transgresión. Eran presentes, ¿verdad? Por medio de las cuales un adorador expresaba su lealtad o devoción a Dios. Era la forma, ¿verdad?, en la cual se podían, pues, acercar a Dios, ¿verdad? Era la forma en la cual podían demostrar su lealtad o su devoción a Dios, cumpliendo, ¿verdad?, esos rituales, esa manera en la cual Dios había estipulado en la forma que se podían presentar delante del Señor. Hoy dice la palabra que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable para con Dios, que la vez pasada medio lo tocamos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento era la forma en la cual se presentaban las ofrendas, los sacrificios, y hoy, pues nosotros, ¿verdad? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y deberíamos de presentarnos en nuestra totalidad, pues, en esa forma al Señor, ¿verdad? Como una ofrenda de olor grato, ¿verdad? A nivel de testimonio que debemos de dar. Entonces, dice allí, eran presentes por medio de los cuales un adorador expresaba su lealtad y devoción a Dios. Pero un sacrificio cruento en el que se presentaba a Dios la sangre de un animal era más, ¿verdad?, que un regalo, ¿verdad? Una forma en la cual Dios había dejado estipulado que se podían presentar delante del Señor. Usted allí en casa puede investigar acerca de todo este tipo de sacrificios, ¿verdad? De ofrendas que llegaban las personas, ofrenda encendida, ofrendas de grano, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas por culpa y transgresión eran presentes, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, el sacrificio simbolizaba que el adorador ofrecía su vida a Dios, pues los hebreos creían, oiga esto, que la vida de la carne está en la sangre, y eso dice Levíticos 17:11. A ver, el primero que lo tenga, por favor, me lo lee. Esto también adquiere mayor significado en el Nuevo Testamento cuando se aplica a Cristo, ¿verdad? Él dio su vida y la vida, si la vida está en la sangre, Él ofreció esa sangre preciosa, ¿verdad?, para quitar el pecado, la condena que moraba sobre nosotros, esa condenación que estaba sobre nosotros. Él dio su vida a nuestro favor cuando derramó su sangre para quitar nuestros pecados. A ver qué dice. Amén, pastor. Dígame. 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok, la vida de la carne está en la sangre. Era una forma, ¿verdad?, de demostrar, porque
Eso tenemos que entenderlo siempre nosotros, que era el simbolismo, era la forma, ¿verdad?, en la cual Dios estaba dejando ya algo estipulado de lo que vendría a ser, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, a derramar esa sangre. Entonces, cuando Él derrama esa sangre, ahí, ¿verdad?, está diciendo que está derramando su vida, ¿verdad?, por la nuestra, en lugar de nuestra vida. Así que es importante que nosotros Ven y hazme un entendamos, favor, ¿verdad? fíjate que ahorita yo me conecté solo para que me den entrada. Entonces, si como se... Vaya, está bueno que... Pastor, aprovechando la interrupción, quería diga, preguntarle la diga. diferencia entre expiación y propiciación, porque acabo de buscar el concepto de expiación Ajá. y es bien bonito porque uno dice es que Cristo quitó nuestros pecados, pero en realidad expiar dice que expiación es la eliminación de la culpa a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de otra persona. El caso es que nosotros quedamos absueltos de la culpa por el pecado porque Cristo pagó por nuestros pecados, pero propiciación dice que es la palabra que significa expiar por el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Vayámonos, déjeme buscarle aquí algo para que ustedes veamos. Quiero ver. Busque Éxodo 29:33. Déjenme ver si encuentro algo que les quiero compartir. Espérenme. Perdón si me salgo del tema, pastor. Me llamó la atención el tema de la... Sí, es que es algo, o sea, lo que es propicio es, ¿cómo se llama? O sea, se lo quisiera dejar un poquito más, más sencillo, ¿verdad? Es que expiar es el acto y propiciar, ¿verdad? Es el que opera ese acto, algo así, el objeto, correcto. Entonces, el Señor fue propicio, ¿verdad? Pero yo quiero buscarle la definición correcta para darle yo, pero a eso se nos estamos refiriendo, permítame. Aquí estoy buscando yo en el hebreo esa posición. Aquí estamos en... Que yo tengo un par de materiales para esto. Vaya, el término expiación, ¿verdad? Que es kafar en el hebreo, significa cubrir, ¿verdad? Esa es la raíz primaria, es cubrir. Figurativamente dice expiar o condonar, aplacar o cancelar, o sea, por eso es que en el Antiguo Testamento lo que se hacía era cubrir, ¿verdad?, esa culpa del pecado. Entonces, es apaciguar, es anular, es aplacar, es corregir, es evitar. Entonces, hacer expiación es el acto por el cual se cubrían los pecados de Israel. Eso es la palabra expiación. Ahora bien, en su definición también dice que puede utilizarse, ¿verdad?, como que fue propicio. Ahora yo voy a buscar la palabra aquí en este comentario de lo que es propiciación. Estaba viendo Levíticos 1:4, donde dice, y será aceptado para expiación suya. Levíticos 1:4 dice eso. Ahora la palabra
váyase a Romanos 3:25. Eso le quería... Fíjese que en Romanos 3:25 la palabra propiciación significa o se escribe hilasterión, y esa palabra propiciación tiene que ver con un lugar o cosa, o sea, el lugar donde se hace o la cosa que con la que se hace. O sea, concretamente dice el griego, es la víctima expiatoria, ¿ya? Es la víctima expiatoria. Entonces, ahí se está, recuerde que la sangre era rociado sobre el propiciatorio en el Antiguo Testamento, pero Él fue nuestra propiciación, ¿verdad? O sea, Él fue recuerden que, bueno, si ustedes en la fiesta me pusieron esto, que no los he terminado de leer todos, el propiciatorio era la tapadera, ¿verdad? Que estaba sobre el arca del pacto, y sobre esa tapadera que cubría, ¿verdad? El arca del pacto, se derramaba la sangre. Entonces dice Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces está diciendo él que él fue el que se ofreció, él fue el objeto, él fue ese propiciatorio que era rociado con esa sangre. Él se ofreció su cuerpo, ¿verdad? Y que contenía esa sangre y que fue derramada esa sangre. Él fue el propiciatorio, él fue propicio, ¿ya? Entonces, en el griego significa eso, significa la víctima expiatoria, o sea, el objeto, la cosa, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era la tapa del arca, o sea, en el templo, el propiciación o propiciatorio, y en el Nuevo Testamento, él fue eso que se simbolizaba allá en el Antiguo Testamento, él fue en persona quien se derramó. Entonces, expiación tiene que ver con el acto, y propiciación tiene que ver con quién lo ejecutó o por medio de quién se hizo. Sí. Ya, entendido, pastor. Gracias. ¿Se entiende? Vaya, hermana. Sí, muchas gracias. Y linda la explicación, porque sí queda claro de que él pagó, ¿verdad? Y se ofreció como sacrificio, como cordero sin mancha. Correcto, sí, por eso les digo yo que, o sea, el Antiguo Testamento solo es sombra, es un símbolo de lo que verdaderamente Cristo haría en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en la medida que yo entiendo, no pretendo yo que nos hagamos expertos del Antiguo Testamento, porque muchos por querer hacerse expertos se vuelven judaizantes y de repente andan queriendo hacer la fiesta del Bar Mitzvah, y después quieren celebrar la fiesta todavía de la Pascua. Yo no estoy en contra de que lo quieran hacer, simple y sencillamente Colosenses dice: nadie os juzgue en fiestas, en comida, en días de reposo. Eso es para el judío, ¿verdad? Recuerden que a los gentiles querían hacer los judaizantes y que con eso entraban al plan de Dios. Mentiras. El apóstol Pablo tiene que hacer un concilio en Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, para decirles que no pueden ustedes obligarles a que guarden sus fiestas, sus días de reposo, a que guarden, ¿verdad?, sus costumbres, sus tradiciones. No, ellos son gentiles, ¿verdad? Y entiendan que de los dos pueblos ha hecho uno, tanto el gentil como el judío formó la iglesia, que es un tercer pueblo que existe hoy en el tiempo de la gracia. Entonces todo el antiguo fue sombra, fue símbolo de lo que vendría a suceder en el Nuevo Testamento. Pastor, amén. Amén. Pastor, me permite, solo para agregar ahí, fíjese que estaba leyendo y dice acá en un diccionario, ¿verdad? Dice, bíblico, un ejemplo ilustrativo de propiciación es el de Jacob, cuando quiso apaciguar la cólera de su hermano Esaú, que avanzaba contra él con una banda armada, y se le envió un regalo diciéndose: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Ese sería también un ejemplo, ¿verdad? Lo que usted explicaba, que es el objeto. Exacto. Sí, muy buena ahí la explicación, pero creo que en términos sencillos, ¿verdad? Yo, como le repito, no pretendo que seamos expertos, pero si usted quiere investigar, y está bien, solo le pido de favor que no se vaya a volver judío, ¿verdad? No se vaya a querer circuncidar a esta etapa ya de su vida.
¿verdad? Y que ya quiere guardar, ¿verdad? Y va a comprar el Talmud, ¿verdad? Y ya tiene la Tanaj. Y, o sea, ese es, para mí es un problema porque nosotros debemos de ver el Evangelio de acuerdo a lo que somos, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y por la misericordia de Dios, inclusive en Romanos, Pablo hace un ejemplo ahí que nosotros hemos sido injertados en el olivo original, ¿verdad? Así es de que nosotros no pertenecemos, ni las promesas de Israel son para nosotros. Nosotros tenemos mejores promesas, eso dice Hebreos también. Tenemos mejores promesas que las de los judíos, ¿verdad? Así es de que solo para que nos quede claro, pues, ¿verdad? Escudriñe, perfecto, porque al escudriñar, al estudiar, le va a traer una mejor forma de entender el Nuevo Testamento. Para eso es que escudriñamos el Antiguo, para conocer lo que estaba dado allá y cómo Cristo lo tomó, ¿verdad? Y cómo lo trajo ya, lo que fue figura, lo que fue sombra, lo convirtió en una realidad, ¿verdad? En la obra que Él vino a hacer, esa obra expiatoria, esa obra es el acto, ¿verdad? La obra expiatoria es el acto, ¿verdad? Que Él se ofreció como propiciación, ¿verdad? Él se puso, Dios, a quien Dios puso como propiciación, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo, ha dado a su Hijo, Él lo puso, Él lo dio, Él lo ofreció. Y el Hijo dice, ¿verdad? Como algunos creen, algunos teólogos, que la frase de Isaías que dice, heme aquí, envíame a mí, está representando también lo que el Hijo pues había tomado en ese momento para hacer el chivo expiatorio, ¿verdad? Perdónenme la comparación, ¿verdad? Y ser propiciación para nosotros, ¿verdad? Él es el que tomó el lugar nuestro. Bien, hermanos, seguimos, continuamos. Está claro ahí, ¿verdad? Por lo menos, más o menos ahí de lo poco que podemos compartir. Sí, pastor, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, veamos ahí, dice la lámina, ¿verdad? La vida de la carne está en la sangre, ahí nos leyó la hermana. Esto también adquiere mayor significado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se aplica a Cristo? Todo apuntaba. Recuerde que el Antiguo Testamento apunta a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida a nuestro favor cuando derramó su sangre para quitar nuestros pecados. Lo que decía lo que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya no los cubre, sino que hoy los quitó. Hoy no tiene que entrar una vez al año, ¿verdad? A ofrecer sacrificio. No, ya lo hizo una vez y para siempre. Recuerde que venimos estudiando 3 palabras que se mencionan en Levítico. Ahí está, 3 verdades espirituales fundamentales. Y en el libro se torna muy interesante estudiarlo, ¿verdad? La primera vimos expiación, que es el acto. La segunda vimos el sacrificio, ¿verdad? Que era la forma en la cual se acercaba también el pueblo ante Dios. Y la tercera tiene que ver con la santidad. Y este es un tema, hermanos, de mucha discusión, ¿verdad? Y de mucho debate, en la cual pues muchos también nos hacemos del ojo pacho, que no queremos entrar en esta palabra. Y yo ya le expliqué que cuando usted vea, si es que todavía está en el pensum esta materia de, ¿cómo se llama? Ética pastoral, no, teología pastoral unidos, ahí se ven estas 2 palabras, y estas palabras son ocios y agios, o puede ser agios y ocios, así en su orden. Agios primero y ocios el segundo. Tienen que ver con la santificación. Y yo le he explicado aquí, creo que aquí lo toqué la vez pasada, que la primera, agios, es una santidad imputada y la segunda, ocios, es una santidad progresiva. La primera nos la imputó Cristo por medio de su sacrificio y la segunda es la que yo tengo que buscar, ¿verdad? La que yo tengo que anhelar todos los días, ¿verdad? Ser santos como yo soy santo. Entonces, la santidad es otra de las palabras, ¿verdad? Que hay ahí en Levítico inmersas, porque lo que buscaba Dios es que el pueblo, ¿verdad?, viviera en santidad, es que el pueblo se acercara a Dios. Y la palabra santidad literalmente significa separados, ¿verdad? Es como la palabra, estaba estudiando yo, no sé si hoy en la mañana o anoche, acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Y acerca de lo que era un voto nazareo, o lo que era el nazareato, ¿verdad? Que era una consagración a Dios, era limitado, ¿verdad? Que no podía cortarse el pelo, que no tenía que beber ningún tipo de
bebida que tuviera que ver con el vino, la sidra. Sidra. Entonces era consagrarse, ¿verdad? Eso era lo que era un nazareo, ¿verdad? Una persona consagrada a Dios. Entonces ese era Juan el Bautista, porque estudiaba acerca de la vida de Juan. Yo el día de ayer creo que estudiaba algo de eso, acerca del nazariato. Entonces que era consagrarse a él, lo que tenía Sansón, ¿verdad? También, que también se le dijo que tenía que ser nazareo. Entonces dice, santidad, el significado esencial de esta palabra en Levítico es que Dios demanda absoluta obediencia de su pueblo. La palabra en esencia quiere decir separación. ¿Qué es lo que buscaba Dios al darles estas leyes? Lo que buscaba es que se apartaran, ¿verdad?, de la idolatría. Pero usted dice, pero es que solo hebreos habrían allí, ¿verdad?, en el desierto. No, se había venido mezclado otra gente. Aparte de eso, traían muchas costumbres de Egipto, una ciudad o una región politeísta. Así es de que traían arraigados los dioses de allá de Egipto. Entonces Dios quería separar, ¿verdad?, a ese pueblo, consagrarlo para él, que vivieran en santidad, que adoraran al único Dios verdadero. Eso es lo que pretendía Dios. Eso es lo que quería, que se separasen del mundo. ¿Y por qué los está preparando también? Porque donde iban a entrar a esas 7, ¿cómo se llama? 7 pueblos que les esperaban, todos los que terminan heveos, ¿verdad? Usted lo conoce, los heveos, los eteos, todos los heveos ahí que aparecen, les estaban esperando en Canaán. Entonces sabía, ¿verdad?, que los iban a querer contaminar. Prueba de ello es que en Josué 24:15 le dice, bueno, ustedes hasta cuándo, ¿verdad?, claudicaréis, ¿verdad?, entre dos pensamientos, entre dos dioses, ¿verdad? Si quieren sirvan a sus dioses, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Ustedes quieren servir a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, o si quieren servir a los dioses en cuya tierra habitáis, pues háganlo. Pero yo en mi casa vamos a servir al único Dios verdadero. Entonces Dios quería separarlos. Dios quería que entendieran del politeísmo, quería volverlos monoteístas, ¿verdad? Adoradores de un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4, que es Deuteronomio, es la repetición de la ley. Les vuelve a decir antes que entren a Canaán, que no se les olvide, ¿verdad? Así es de que la palabra en esencia quiere decir separación. El pueblo, ¿verdad?, de Dios tenía que separarse y ser diferente de los pueblos paganos que los rodeaban. Y de ahí la razón por la que Dios instruyó a su pueblo que no comiera ciertos alimentos que no consideraba limpios. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría él usar para cumplir su propósito de redención del mundo. O sea, ¿de dónde vendría el Mesías? ¿Verdad? La promesa en Génesis 3:15. Levítico también deja bien claro que la santidad que Dios demandaba incluía la conducta diaria de su pueblo. De estos, esperaba que practicaran la bondad, la honradez y la justicia, que se mostrara compasión hacia el pobre. Ahí aparece una cita bíblica, el primero que la tenga me lo dice mientras yo sigo leyendo por acá. Ahí Levítico 19. Amén. Bien, la santidad, dice, el ser apartados para una vida de compañerismo con Dios, era la cuestión central para el pueblo del antiguo Israel, como lo es para el pueblo de Dios en nuestros días. A ver, alguien que me lea Levítico 19, del 9 en adelante, yo le digo. Amén, pastor. Dígame. Y cuando ciegas la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No dejémoslo hasta ahí, solo para confirmar que en este pasaje aparece lo que dice esta lámina. Dice, de esto se esperaba, o sea, del pueblo de Dios, se esperaba que practicaran la bondad, la honradez y la justicia, y que se mostrara compasión hacia el pobre. O sea, hay algunas indicaciones, ¿verdad? Luego en Levítico ahí va a aparecer algunas normas en cuanto a otros procedimientos, ¿verdad?, del leproso, que vamos a ver también más adelante. Bien, entonces acá vamos a ver este material que les envié el día de hoy. Hola. Pastor, fíjese, no sé si ya el doctor Cabrera logró entrar porque tenía dificultades al parecer. No sé si la hermana María Julia es la que está dando acceso, perdón.
Sí, yo creo que ella es la que está dando acceso. Pero ya está Sí, dentro. no hay nadie en espera, pastor. Si no No, le doy ve. acceso yo, le da Jonathan, pero no hay nadie en espera ahorita. Y él ya Vaya, está dentro. gracias. Según la información dice que ya está dentro. Vaya, vaya. amén, amén. Gracias. Bien, entonces veamos entonces acerca de esas leyes para el sacrificio y para ese día de expiación, ese acto de expiación. Ahí le llegó este material. Veamos un poquito así, a grosso modo. Los sacrificios y ofrendas. Así como la revelación era el medio que Dios usaba para acercarse a su pueblo, ¿cuál es esa revelación? A ver, recuérdenme de doctrina ustedes las 4 fuentes del conocimiento. ¿Cuáles son? La Por revelación, por intuición. Perdón. Ajá. Los dos me han dado lo mismo. ¿Qué más? La intuición, la revelación. Ajá. La intuición, Muy bien. ¿Quién da la más? revelación, La tradición. La tradición, perfecto. La tradición. ¿Y cuál es la que le hace falta? La razón. Correcto. Y dígamelo a alguien en orden. Ya se quedaron callados. La intuición, la tradición, la razón y la revelación. Usted debe de saber que vinieron así dadas, ¿verdad? Primero la intuición, luego la tradición, ¿verdad? Y luego terminamos con la razón y la revelación. Bien, los sacrificios, ¿verdad? Así como la revelación era el medio que Dios usaba para acercarse. Siempre Dios se ha revelado al hombre, ¿verdad? Primero lo hizo de una manera directa con Adán y Eva, pues, luego por medio de la tradición eso se volvió de generación en generación, luego por la razón, ¿verdad? La gente vino con el entendimiento y hoy pues tenemos la revelación que nosotros le llamamos la revelación especial, porque ha habido otro tipo de revelación a la cual aquí estaba diciendo, los profetas, por visión, por sueños, ¿verdad? Como hablaba, ¿cómo se llama? Por medio de ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Dios habiendo hablado en otro tiempo y a través, ¿verdad? De los profetas, ¿verdad? Ahí dice las diferentes formas en las cuales Dios habló a su pueblo. Así como, ¿verdad? Usaba la revelación para acercarse a su pueblo, así el sacrificio, ojo con esto, el sacrificio era el medio por el cual su pueblo podía acercarse a Dios. Entonces, la manera en la cual Dios se revelaba o se acercaba, ¿verdad? O daba su punto de vista al pueblo era por medio de la revelación, ¿verdad? Que utilizaba intermediarios por medio de ángeles, por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de profetas, por medio de siervos como Moisés, como Abraham. También el sacrificio era la forma de cómo el pueblo, como la nación de Israel, se podía acercar a Dios por medio del sacrificio. Por eso que insisto que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Verdad? Tenemos que presentarnos a Él porque es la forma en la cual usted se puede presentar delante de Dios, ¿verdad? Qué mejor manera de presentarnos y ofreciendo pues nuestra propia vida, como el apóstol Pablo nos da un ejemplo allá en Hechos capítulo 20, que él sabía que en Jerusalén lo iban a matar y le esperaban prisiones y tribulaciones, dice la escritura en el capítulo 20 de Hechos, y él no le importó. Él sabía que ya estaba listo para morir. Entonces, él sabía a lo que iba, pero él tenía que cumplir la carrera, su misión, su meta, su objetivo, desarrollar el ministerio que Dios le había encargado, ¿verdad? Que es la predicación del evangelio. Entonces, el sacrificio era la forma, era el medio por el cual el pueblo se podía acercar a Dios. Dios siempre ha establecido ese método, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que fue por medio de un sacrificio que se acercaban a Dios. También hoy, ¿verdad? Es por medio de un sacrificio, solo que ya no es por medio de un animal, sino que es por la obra, por la persona, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nos acercamos, ¿verdad? Por medio de Él Jesús nos reconcilió y tenemos acceso directo al Padre, porque vimos en una de las preguntas en el examen que su cuerpo fue el velo, ¿verdad? Y eso cuando se rasgó ya nos dio acceso directo al Padre por medio de Él, por poner la fe en Él. Tenemos acceso directo a Dios el Padre. Entonces, no se le olvide que el sacrificio era la forma de acercarnos a Dios y por medio del sacrificio de Cristo fue la forma en la cual nos hizo cercanos a Dios. Veamos acá, la ofrenda es lo que se le da a Dios para agradarle.
Y dicha ofrenda se transforma en sacrificio cuando es quemada, ¿verdad? Así que usted ha visto ahí, pues, y para eso, cuando vio lo de las fiestas, pues tuvo que haber estudiado un poco de esto, pero solo así a nivel general, ¿verdad? Que cuando uno, pues, ofrecía algo y era quemado, eso era la forma, ¿verdad? Esa ofrenda, ¿verdad? Se transformaba en sacrificio y cómo poderle agradar a ese Dios. De esa forma, cuando era quemado ese sacrificio. Era la forma que Dios estipuló, recuerden. ¿Cómo se originó la idea del sacrificio? Bien, pues los sacrificios se remontan al periodo primitivo de la raza humana. Ya aparece Caín y Abel, ¿verdad? Quienes dieron ofrendas a Dios. Sin embargo, el sistema de sacrificio fue instituido por Dios para ligar a la nación israelita a él mismo. Aquí surge la pregunta. A ver, alguien que me responda. Cuando hablamos del sacrificio de Caín y de Abel, hablamos de la ofrenda que ofrecieron. Ahí dice, ve, con Caín y Abel quienes dieron ofrendas a Dios. Sin embargo, el sistema de sacrificio fue instituido por Dios para ligar a la nación de Israel a él mismo. Pero aquí vemos el acontecimiento de la ofrenda. Lo vimos allá en Génesis, pero alguien que me lo pueda refrescar, ¿verdad? Acerca de la ofrenda. Recuerden que Caín trajo del fruto, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Al cual él se dedicaba, y Abel trajo, pues, de lo más gordo, pues, de lo que él tenía, pues, también. Era pastor en su rebaño. A ver, que alguien me explique un poco más amplio por lo que aquí dice. Porque ya había dicho cómo iba a dar la ofrenda. Ya había instruido cómo es que se iba a hacer, pero en este caso de Caín y Abel, solo uno cumplió dicho mandato. En cambio, el otro, por decirlo así, pensó porque si llevaba más, ¿verdad? Y aparte de que él no lo llevaba de corazón, pensó de que Dios se lo iba a aceptar. Entonces, Víctor, por lo que vimos en Génesis, ¿cómo puede aplicarme lo que vimos ahí en Génesis con lo que estamos diciendo ahorita? A ver, hermana Dalila, creo que habló por ahí, o sí. Alguien, usted, en relación a lo que vimos, ¿qué es lo que vimos en Génesis acerca de Caín y Abel? Bueno, una de las cosas fue esa posición que está mencionando el hermano Víctor, pero también aprendimos que tan importante es que nosotros le demos lo mejor a Dios, pero también está el otro lado donde Dios no vio específicamente que si eso era tan bueno, sino que vio el corazón y la intención con que Abel se lo había dado, y eso fue lo que le agradó a Dios. Gracias. ¿Alguien más de los que mencionó por ahí? ¿Alguien que quiera opinar algo adicional? ¿Cómo pudiéramos unir las dos ideas, la de Víctor y la de hermana Dalila? Pastor, ¿puedo opinar? ¿Sí? Ayer estaba leyendo acerca de esto algo y leía el hecho de que dice la palabra que no es sino que fue ofrenda, ¿verdad? De Caín. El punto fue la condición en la que él le entregó su ofrenda, que no fue una condición que tenía como objetivo agradar a Dios, ¿verdad? En cambio, Abel sí buscó agradar en todo momento a agradar a Dios. Pero el punto es de que Dios no había pedido sacrificio, sino si llevar. Ahí dice, y Caín ofreció ofrenda, y después Abel ofreció ofrenda, dice, ¿verdad? Y ahí lo demás del contexto, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Pastor, ¿sí? Recuerdo que también vimos acerca de que la ofrenda de Caín había sido, los dos dieron su ofrenda, pero la de Caín había sido pues un poco como de una forma religiosa y sin fe. En cambio, la ofrenda de Abel había sido una ofrenda con todo su corazón, o sea, completamente entregado a Dios. Eso. Sí. ¿Alguien más? Sí, está bien. Pastor, bueno, aquí quizás recuerdo que la clase de ofrenda, Abel
¿verdad? Fue, no sé si fue un corderito, ¿verdad? Y pues fue lo que él encontró que fue lo mejor, ¿verdad? Recuerden que Abel era pastor de ovejas, ¿verdad? Y Caín correcto. fue labrador de la tierra. Ajá. Ajá, y de acuerdo a lo que ellos tenían, así fue la ofrenda que ellos dieron a Dios, pero entonces, como él era pastor de ovejas, pues dio ese no sé si fue becerro, pastor, o fue un cordero, pero él dio de lo mejor. En cambio, Caín, ¿verdad? Él dio de lo que había recogido, de la cosecha que había recogido. Pero la cuestión es que así como pues dicen los hermanos también, ¿verdad? Que recordemos que uno tiene que dar a Dios lo mejor, no importando qué, pero que venga del corazón, y eso es lo más importante para darle a Dios. Ajá. Usted nos decía también, pastor, que Dios miraba la actitud del oferente, la cual era más importante que la ofrenda misma. ¿No? Sí. Pastor, usted mencionó que cómo se originó la idea del sacrificio. Cuando vimos en Génesis la caída del hombre, ¿verdad? Sí. De Adán y Eva, correcto. Para poder cubrir el sacrificio que había, o sea, el pecado, perdón, que habían cometido ellos, fue Dios el que tuvo que sacrificar un animal para poder cubrirlos de su pecado. Sí. Ahí fue cuando Dios dijo de que era la muerte, supongo yo, de un animalito, cómo se iba a hacer el sacrificio. Ajá. Entonces Caín sí hizo el sacrificio de un animal. En cambio, perdón, Abel, pero no Caín. Bueno, pero ahí no está hablando de sacrificio, está hablando de ofrenda. Ah, ok. Pastor. En el capítulo 4 de Génesis. Pastor. Sí, yo creo que la ofrenda que llevó Abel fue una ofrenda en agradecimiento de lo que Dios le había dado. En cambio, la que llevó Caín fue una ofrenda de la obra de sus manos, de su trabajo. Y por eso fue acepta la ofrenda que le dio a Abel. Porque lo mejor que Dios le había dado fue lo que él le devolvió como sacrificio o como ofrenda, como estamos hablándolo ahorita. Sí, está bien. Vale, les voy a leer este comentario que está aquí de Mundo Hispano, ¿verdad? Que lo tengo aquí a la mano. Aún fuera del jardín, dice, ¿verdad? El hombre tiene la responsabilidad de expresar su lealtad, gratitud y dependencia de Dios en la adoración, porque estamos viendo eso, los sacrificios y las ofrendas allá en Levítico. La ofrenda sirve como instrumento y ocasión para exteriorizar la adoración. O sea, es una forma, ¿verdad?, de exteriorizar la adoración a Dios. Caín y Abel, dice, personal y voluntariamente, adoran con el producto propio de su trabajo y cultura, que es diferente pero válido. Tanto la ofrenda animal como la vegetal son apropiadas y aceptables ante Dios, dice. Éxodo 29, 38 y 43. Ahí lo tiene, ahí búsquenlo para que después, ¿verdad?, lo lean. En este pasaje de Éxodo dice, se resalta el hecho de que Abel, perdón, en este de Génesis, se resalta el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, demostrando el lugar prioritario de Dios en su vida. Como la adoración consiste en la ofrenda más la actitud del corazón. Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín, y lo expresa visiblemente. Nos explican Hebreos 11:4 y Juan 3:12, creo yo, primera de Juan 3:12, nos explican que la ofrenda de Abel era expresión de su fe. A ver, alguien que me lea Hebreos 11:4, que lo tenga por ahí a la mano, y alguien que tenga primera de Juan, si no me equivoco, es 3:12. Estos dos textos, dice, nos explican que la ofrenda de Abel era una expresión de su fe, su deseo de excelencia para con Dios y sus obras justas. Por el contrario, la ofrenda de Caín era expresión de sus malas obras. Al responder a la adoración, Dios tiene en cuenta la actitud y la vida completa de quien adora. Ahora bien, antes de que me lea esos textos, ¿ya? Nosotros estudiamos allá que es probable que la ofrenda se la vio con agrado una y otra no. Algunos dicen por lo que ofrecieron, pero ya vimos que de acuerdo a Éxodo capítulo 29, hay diferentes tipos. Éxodo 29, el 38 al 43, todas eran aceptables delante de Dios. Pero
lo que había en el corazón era lo que Dios realmente estaba viendo en contra de la voluntad de Dios. También puedo meter yo en este mismo pensamiento, ¿verdad? Que Caín ya sabía o Adán le había comentado cuál era la forma en la cual se le podía agradar a Dios y arbitrariamente decide llamar pues lo que quiere también, podría pensar yo. Sin embargo, caigo en lo mismo, en la actitud del corazón, en con qué actitud se presentó Caín. Así que, ¿qué dice Hebreos? Sí, pastor, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oh, hasta el día de hoy se habla de él. A ver qué dice 1 Juan 3:12. Creo que 1 Juan es. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Ah, ok. Entonces ya estaba diciendo la escritura que las obras, ya se conoce que las obras de Caín son malas. Ahí está diciendo 1 Juan, ¿verdad? Que eran del maligno. Ya Satanás, ¿verdad? Así como entró en la vida de Judas para entregar al Señor, también ya era, ¿verdad? Ya estaba gobernando la vida de Caín. Así de que es interesante, ¿verdad? Conocer esto, pues no es por el tipo de sacrificio, sino que es por las malas obras que hace o los malos pensamientos, ¿verdad? O su manera de ver las cosas de acuerdo a su perspectiva y no a la perspectiva de Dios. Recuerden, allá era ofrenda y en Éxodo 29 aparece cómo se podía llegar con ofrendas delante del Señor. Entonces, pero aquí vemos ya el sacrificio. 3:12. 3:12, gracias. Sí. Aquí estamos viendo ya los sacrificios. Ya esto sí ya era un sacrificio, porque ya esto tomaba, ¿verdad? El lugar de. Aquello era una ofrenda. Aquí sí el sacrificio ya estaba tomando el lugar del oferente, ¿verdad? O sea, porque inclusive ponían la mano sobre el animal que se tenía que representaba, más bien dicho, ¿verdad? Que el animal tomaba lugar de la persona. Entonces, aquí vemos cómo se originó la idea del sacrificio y aparecen allá, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay una ofrenda y todo, pero aquí vemos ya en Levítico está normado, ¿verdad? ¿Qué clases de animales se podían ofrecer? ¿Verdad? Y aparece el ganado vacuno, o sea, el becerro, el buey, la oveja, el cordero, el carnero, un macho cabrío, una cabra, tórtolas o palominos. Ahí aparecen los tipos de animales que debían de ofrecerse en sacrificios, ¿verdad? Ahí está una forma de verlo. Ahí parece la ovejita, ¿verdad? El ganado vacuno, parece las cabras, ¿verdad? Y las tórtolas o los palominos también. Estos eran animales limpios, domésticos y podían ser hembra o macho según el tipo de sacrificio estipulado. Recuerde que en el arca de Noé metieron de animales puros y de animales impuros, o lo que Dios aprobaba y lo que Dios no aprobaba. Y eso lo normó él. Y el Levítico está normado, ¿verdad? Los tipos de animales, ¿verdad? No podía ser cualquiera. Recuerde que, o no pierdan de vista que aquí lo que está buscando es el Señor, pues formar un pueblo monoteísta, formar un pueblo, ¿verdad? Para que se centre, pues, y se centre en la adoración a Dios, ¿verdad? Lo que quería, el trato es con Israel, no con el paganismo, no con los gentiles. Usted debe ver que es Israel, ¿verdad? Todo lo que está destinado a toda esta enseñanza en aquel momento. Entonces, estos eran animales limpios, domésticos y podían ser hembra o macho según el tipo de sacrificio estipulado. Eso está normado siempre en el libro de Levítico. Ahora veamos, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, son las 6:45. Vamos a volver, ¿verdad? A las 7 de la noche para continuar con esta clase. Voy a hacer el corte de la asistencia. De sacrificios ya tienen que ver con animales, ¿verdad? Porque la vida está en la sangre, recuerden, ¿verdad? Así de que por eso estamos viendo lo que son los sacrificios. El oferente, ahí estamos, acuérdese de estas láminas, porque esto sí les viene, cómo se ofrecían los sacrificios. Hay pasos, miren, aquí está el primer paso. El oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del tabernáculo. Ya vimos acerca del tabernáculo, ¿verdad? Afuera del tabernáculo estaba el altar del holocausto, ¿verdad? Bueno, más bien que voy a preguntar, hermana Carmen de Melara.
ahí sin ver. ¿Qué es lo que había fuera del tabernáculo, en el atrio? No está la hermana. A ver, hermana Yesenia Molina, que la veo por aquí. Dígame, ¿qué había? ¿Qué es lo que había fuera del tabernáculo? En el atrio. Ayúdele, hermano Maldonado. ¿Qué es lo que había ahí afuera del tabernáculo? En el atrio. Bueno, ¿Sí? ahí estaban llegaban los que entregaban las ofrendas y estaban los levitas recibiendo las ofrendas. ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué es lo que había ahí, hermano Maldonado? Espéreme, déjeme Maldonado ahí primero. Ok. En el atrio era como la antesala del tabernáculo y ahí el holocausto, pastor. Era el lugar Espéreme, Maldonado, le estoy preguntando ahí a ver qué dice. Presentaban las ofrendas de sacrificio. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había ahí en ese atrio? Habían sacerdotes levitas. No, aparte de eso, o sea, ¿qué es lo que había ahí? Como los utensilios de el lavatorio, Ajá. el lugar donde quemaban la ofrenda, no me recuerdo cómo se llamaba. Ajá. Y los encargados del proceso de la ofrenda, que eran los sacerdotes levitas. Ok, ¿qué más? ¿Había algo más ahí? ¿Alguien sabe? El altar de bronce, pastor, y la fuente. El altar de bronce y la fuente. Ajá. El altar del holocausto. Ajá. Y la fuente. El altar de bronce y la fuente. Ajá. ¿Y qué pasaba en esa fuente? ¿Cómo? ¿Qué pasaba en esa fuente? Se purificaba el sacerdote, se lavaba para poder ofrecer el sacrificio que llevaban. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces estamos viendo ahí nosotros, ¿verdad? Acerca de lo que había ahí afuera del tabernáculo, ¿verdad? Ahí estaba el lavacro y el altar del holocausto. Eran dos cosas que estaban ahí presentes, ¿verdad? Para que pudieran entrar al tabernáculo. Esas eran las cuestiones que estaban ahí en el atrio, en el patio. Entonces el oferente llevaba personalmente el animal, ¿verdad? A la puerta del tabernáculo donde estaba el altar del holocausto. Luego, vea la imagen, el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto, o sea que el animal tomaba el lugar, ¿verdad? De la persona o del oferente. Eso tiene que saberlo. Luego, 3, el oferente lo degollaba como señal de la justa paga de sus pecados. 4, el sacerdote derramaba la sangre sobre el altar, ¿verdad? Recuerde que ahí los sacerdotes eran los encargados de llevar a cabo los sacrificios. No era el sumo sacerdote estaba, ¿cómo se llama? Designado para la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Aunque pues sí tenía también la autoridad, pero eso eran los descendientes, ¿verdad? De esta tribu, ¿verdad? Que estaban los encargados, que eran sacerdotes también, desempeñaban todo eso. Eso es lo que hacía Samuel también, pues, ¿verdad? Por lo que vimos la semana pasada. Entonces, ahí vemos lo que se hacía cuando llegaban, ¿verdad? Número 5 dice, según la clase de sacrificio, todo animal o parte, eso usted lo estudia, ¿verdad? Porque no lo podemos ver detallado. Habían unos sacrificios en los cuales todo el animal era quemado, habían otros sacrificios en que una parte era quemada y era compartida, ¿verdad? Con el oferente y otros con la familia del oferente o los que llevaban ahí. Entonces lo restante era comido ahí por los sacerdotes y su familia, ¿verdad? Es lo que querían hacer Ofni y Finés, ¿verdad? Pero eso sacaban de lo mejor, esa gente era cosa seria. Entonces lo restante era comido por los sacerdotes y su familia o en caso del sacrificio de paz, ¿verdad? Por los sacerdotes y los adoradores. Entonces eso usted lo puede encontrar detallado ahí, ¿verdad? En lo que son
los sacrificios. ¿Y dónde aparece eso acerca de los sacrificios, verdad? Eso aparece ahí, pues, ¿verdad? En lo que está en lo que está dado en Levítico, en cómo eran los sacrificios hechos, cómo era el día de la expiación, cómo era la purificación de las mujeres, todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿verdad? Con las normas, con el procedimiento a seguir en todas las áreas que ha dejado estipulado están en Levítico. Pero hoy estamos viendo acerca de los sacrificios, ¿verdad? Entonces la quinta dice, según la clase, todo animal o parte era quemado. Pero hoy veamos las clases de sacrificio que hay, ¿verdad? Y las clases de ofrendas también. Número 1 es el holocausto. Aquí vamos a estudiar poquito a poco, miren. Holocausto significa lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo, ¿ya? Ese humo que está ahí en la imagen representado, ¿va? Es la especie de sacrificios más citado en el Antiguo Testamento. Era presentado como sacrificio entero, es decir, quemado totalmente, menos la sangre. Entonces eso es holocausto. Usted tiene que diferenciarlo, ¿verdad? Lo que era un holocausto, que era totalmente quemado. Y puede ver la imagen usted ahí que se está presentando. Eso está en Levíticos 1, del 1 al 17. Leamos un par de versículos nada más. A ver, hermana, déjeme ver, hermana Jacqueline Barrientos. La veo ahí como que uniformada. Amén, hermano. amén. Más seria ahí la hermanita. Levíticos 1, del 1 en adelante. ¿Qué dice? Léanos ahí. Amén. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de redención diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ok, hago una pausa. Estamos viendo que es animal, entonces estamos hablando de que es un sacrificio y que es un holocausto, ¿ya? Porque tiene que ver con un animal. Siga. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Si su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de redención. Dejémoslo hasta ahí. Solo para que vea que el holocausto está descrito ahí en Levítico capítulo 1, ¿verdad? Ahí aparece cómo se iba a hacer, cómo se iba a desarrollar lo que eran los holocaustos. Ahí aparece ese sacrificio en el capítulo 1 y vuelve a aparecer en el capítulo 6 del 8 al 13. Entonces, holocausto significa lo que sube, lo que decía, ¿va? Era presentado como sacrificio entero, es decir, quemado totalmente, menos la sangre que iba a ser rociada sobre el altar. Siempre ahí se ocupó un lugar preeminente en el culto de Israel, como el sacrificio diario de la mañana y de la tarde, como sacrificio solemne en grandes fiestas o por otros motivos de gozo, pero también en relación con el ayuno, en un acto de lamentación del pueblo. O sea, era una forma de acercarse a Dios, ¿verdad? De ofrecer, ¿verdad? Esos sacrificios al Señor, era una forma de consagrarse delante del Señor. Eso estamos viendo ahí en el capítulo 1 de Levítico. Dice, y pondrá su mano, dice el versículo 4, sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Ya? Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, la cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de eso era el holocausto, lo llevará en pieza y los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña, y ahí aparece todo lo que tenían que hacer. Entonces, siempre se ocupó ocupó un lugar, este tipo,
de sacrificio, un lugar preeminente, ¿verdad? En el culto de Israel, como el sacrificio diario de la mañana. Luego dice, pero también en relación con el ayuno, en un acto de lamentación del pueblo. Como la carne era totalmente quemada, el holocausto simbolizaba una completa consagración a Dios. El animal que se sacrificaba debía ser íntegro, macho, sin defectos. Ahí usted lo estudia detenidamente. La segunda parte, ¿verdad? Lo que tiene que ver, estamos viendo ahí acerca de las clases de sacrificios y ofrendas. Entonces uno de ellos es el holocausto, pero también lo que es la oblación, ¿verdad? U ofrenda de alimento. Aquí es otra área. Una cosa era los animales y otra cosa son las oblaciones o ofrenda de alimento. La palabra oblación en hebreo significa acercamiento. No era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra, para que usted vea que no solamente era restringido a los animales. Esta es una oblación o una ofrenda de alimento, como la que estaba presentando pues también Caín. Sin embargo, ya vimos que era la actitud la más importante para Dios. Entonces no era un sacrificio animal, sino que consistía en productos de la tierra, como flor de harina, panes ácimos fritos y espigas tostadas. Eran ofrendas sin levadura ni miel. ¿Por qué sin levadura ni miel? A ver, veamos a Verónica Valladares. ¿Por qué cree que dice la lámina aquí sin levadura ni miel? Y vámonos todos allá a Levíticos capítulo 2. Lo relaciono, bueno, porque cuando ellos salieron de Egipto, de igual manera, los panes que ellos estaban preparando no debían llevar levadura, como para muestra de que Dios los había sacado como rápidamente, y también porque, bueno, creo que dice que la levadura, o sea, panes sin leudar, porque hace crecer la masa, pero no sé, pastor. Y ¿Alguien más que le ayude? ¿Va bien, hermana? ¿Alguien más que le ayude ahí? Sí, pastor, porque no va alterado, no va contaminado. Ok. Que representa como en la vida como sin pecado, ¿verdad? Sí. Y además la levadura y la miel, ambas cosas se pueden fermentar. Exacto, por ahí quería llegar. Entonces, ambas cosas generan una alteración en el producto, ¿verdad? Yo que trabajo en la cuestión de la panificación, pues la levadura, eso es lo que hace, pues, ¿verdad? Leudar una masa, transformarla, multiplicarla, exagerarla hasta cierto punto. Por eso es que ve usted que cuando agarra un francés, ¿verdad? Y lo hace puño, se le hace el poquito, así chiquito, ¿verdad? Porque ya solo es levadura esa cosa, solo es aire, ¿verdad? Ya ha tenido una transformación. Entonces, por eso es que está diciendo acá, ¿verdad? Que tenían que presentarla, ¿verdad? Ese tipo de oblación u ofrenda de alimentos, pero eran ofrendas sin levadura ni miel, porque la principal causa es que eso genera algún tipo de alteración, ¿verdad? Ya no era puro, ¿verdad? Sino que ya era un producto transformado. Entonces era otro tipo, ¿verdad? De ofrenda que se daba. Entonces una pequeña porción se quemaba sobre el altar y lo restante pues pertenecía a los sacerdotes, que era la parte en la cual ellos podían comer. Se echaba aceite sobre la oblación y también se ofrecía incienso. Significaba la consagración de los frutos de la labor humana, donde se reconocía que Dios le había provisto su pan cotidiano. En alguna de las fiestas, a ver, alguien quiero ver del trabajo que me hicieron, que me den un ejemplo en alguna de las fiestas. A ver, hermana Brenda Durán, en las fiestas judías, ¿dónde aparecía este tipo de ofrenda? No. No recuerdo bien, pastor. Parece que en la de los panes sin levadura. No, en la de la vendimia. No, a ver, hermano Rubén Eugenio Prado. Las primicias. Las primicias. Gracias, hermana. Hermano Rubén. En la de las primicias, pastor. Ah, vaya, ¿y lo dicen porque lo dijeron o porque ya lo sabía? Porque lo dijeron.
Está bien, hermanos. Ahí aparecen esa fiesta de las primicias y llevaban los frutos, pues, ¿verdad? Los primeros frutos de esa cosecha, ¿verdad? Era importante. Bien, esa era esa parte de lo que es una ofrenda. Veamos sacrificios de paz, ¿verdad? Era una ofrenda completamente voluntaria, ¿ya? La mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente, como era voluntario, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de lo que se estaba sacrificando era comido por el oferente y sus invitados, ¿verdad? Eso está en Levíticos 3. A ver, hermano, déjeme ver aquí. Venga, hermano René Labrador, pero es que a veces se le corta ahí, no sé si es por mi internet o qué. Levíticos 3, del 1 en adelante. Una que venía manejando, pues ya es por eso. Vaya, Sí. vaya. Ok. Levíticos 3, del 1 en Levíticos adelante. 3, del 1 en adelante, dice así. Dice, si su ofrenda fuera el sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Ok, gracias. Dejémoslo hasta ahí, mis amados hermanos. Ahí aparece toda la especificación de cómo debía ser. Más adelante dice si es sin defecto, si ofrece de esto y lo otro. Entonces, pero son ofrendas voluntarias, ¿verdad? Ofrendas de paz, ¿verdad? Ofrendas, llamémosle algunos, de agradecimiento, pues, ¿verdad? Como le repito, no es mi intención que verlos aquí detalladamente, pero ahí aparecen los pasajes, ahí en las diapositivas que le puse. Entonces era una ofrenda completamente voluntaria. La mayor parte del cuerpo del animal era sacrificado era comido por el oferente y sus invitados. Posiblemente era la forma más antigua de sacrificio y se celebraba juntamente con una comida fraternal. Así es de que ahí pues después compartían, ¿va? Los unos a los otros. Esos son los sacrificios de paz. El animal de sacrificio era ofrecido con un ritual idéntico al que iniciaba el holocausto. Los que oficiaban el culto ponían las manos sobre la víctima antes de degollarla y llevaban la sangre al altar. Luego el oferente tomaba la grosura de la víctima y la llevaba al altar donde la quemaban como ofrenda encendida, juntamente con el holocausto que ya debía estar dispuesto. Esta es la forma. Finalmente los oferentes celebraban la fiesta de comunión, no sin antes haberse purificado de ellos y sus huéspedes para poder comer y regocijarse delante del Señor. Habían 3 clases de sacrificios de paz. Vean, miren qué importante. Y ahí, a ver, le voy a pedir aquí a mis hermanos. Mi hermana Ana Emilia Chacón, le voy a pedir que busque Levíticos 22-29. Le voy a pedir a César Eliezer Mejía 22-21 de Levítico, que me lo busquen por ahí. Entonces los 3 tipos de sacrificios de paz: ofrenda en acción de gracias, ofrenda para cumplir un voto, ¿ya? Y ofrenda para expresar amor a Dios. Veamos qué es lo que dice Levítico 22-29. Si quiere le leo yo, pastor. ¿A quién le pedí el primero? A mí, pastor. A ver, ¿lo tiene? No. Es que estaba apagado, sí. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Ok, ya había estipulado qué es lo que debían de hacer, ¿verdad? Qué es lo que debían de llevar, pero cuando lo hagan voluntariamente, como una acción de gracias, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerlo ya de acuerdo a las normas que han sido establecidas. Entonces había una ofrenda, un sacrificio de paz. O dice, fue sacrificio de paz, una ofrenda en acción de gracia, o sea, una ofrenda en agradecimiento. Como hoy en día, pues, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos. Pues hoy lo que llamamos en las iglesias, ¿verdad?
acciones de gracias, ¿verdad? Agradecimiento porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido. También habían ofrendas para cumplir un voto. A ver, 22-21, César. César, se fue. A ver, alguien que lo tenga. Sí, alguien que lo tenga ahí. Hoy sí me escucha. Hoy sí. Ajá. Dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrendas de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ok, perfecto. Ya aparecen entonces, ¿verdad? Si va para cumplir un voto o simplemente para expresar amor también a Dios. Ya estaba estipulado cómo lo iban a realizar. Entonces hay 3 tipos de sacrificios de paz que se hacían. Como acción de gracias para cumplir un voto o por simplemente pues expresar amor al Señor, ¿verdad? Que es algo que... ¿Y por qué quiere celebrar usted esta acción de gracias? No, simplemente yo amo a Dios, ¿verdad? Yo realmente no... Es la forma que yo quiero expresar mi amor al Señor, ¿verdad? Mi devoción a Dios. Entonces esos 3 tipos tienen que conocerlos un poquito más. Si se trataba... Hola. Sí, dice que iban a tomar de la ofrenda el oferente y sus invitados. ¿Sí? Cuando se dice invitados, ¿a qué se refiere? Los que él pues estaban, o sea, junto a su familia o los que él pues estuviesen pues con él en ese momento. Puede invitar gente a ofrecer este sacrificio, entonces. Es que lo que pasa que recuerde que él tenía un trato, ¿verdad? O sea, si él era una acción de gracia, o sea, para ponérselo un poquito más contemporáneo, lo que nosotros hacemos cuando hacemos un culto de acción de gracias, que llevamos a la familia, ¿verdad? Llevamos a la familia, en algunas iglesias se da el tiempo para que la familia pueda compartir, ¿verdad? Un testimonio o alguna forma de expresar, pues, agradecimiento de qué es lo que están haciendo. Entonces, sí, o sea, sus invitados, ¿verdad? Las personas que él, pues, designaba que iban juntamente con él a ofrecer ese sacrificio por agradecimiento, o sea, por acción de gracia. Entonces, él tenía a sus invitados y con él, ¿verdad? Se había de comer, ¿verdad? Lo que quedaba por ahí. No, entendido. Sí. Pues sí, allí detenidamente usted lo estudia, ¿verdad? Cada pasaje ahí le va a dar todos los pormenores, ¿verdad? De lo que es ese tipo de sacrificio. Entonces dice ahí, si se trataba de una ofrenda en acción de gracias, vea esto, esta debía consumirse el mismo día. Si el motivo era un voto, el tiempo del sacrificio podía extenderse hasta el día siguiente, para que un mayor número de amigos pudiera participar, por lo que la misma hermana estaba preguntando, ¿verdad? Que habían, pues recuerde que todos estos eran parte de los rituales, ¿verdad? Y las fiestas que hacía pues el pueblo de Israel. Todo era para tener buena comunión, para acercarse delante del Señor, pues, y que ellos pudiesen tener pues ese acercamiento de adoración para con el Señor. Su propósito era expresar la paz en su sentido máximo, comunión con Dios en su servicio y comunión de unos con los otros. Generalmente el sacrificio de paz no se ajustaba a tiempo fijo y se distinguía por su carácter festivo y alegre, lo mismo que le estaba contando yo. Pero usted lo puede leer detenidamente, ¿verdad? En cada uno de los pasajes, porque por el tiempo no podemos hacerlo, pues necesitamos también avanzar. Pero era una fiesta, ¿verdad? Aparte era un carácter festivo, ¿verdad? Recuerde que era la forma, como vimos al inicio, de cómo el pueblo se podía acercar a Dios, y qué mayor gozo, qué mayor alegría saber, ¿verdad? Que cuando usted pues se acerca a una persona, ¿verdad? Y esa persona le recibe, ¿verdad? Y hay un festín y hacen una comida y estoy diciéndole en un contexto nuestro, ¿verdad? Que mira, vamos a tener una reunión, ¿verdad? Con la familia, venite, o te invito, venite, ¿verdad? Y vamos a comer, vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, un carácter festivo. También en Israel, estas fiestas, ¿verdad? Estos sacrificios se volvían en una fiesta para ellos, porque era una forma de estar bien con Dios, estar agradecido con Dios, estar consagrado para Dios, estar enfiestado con Él, para que Él recibiera con olor grato ese sacrificio, pues, porque era una forma, vuelvo y repito,
de cómo se acercaba el pueblo de Israel al Señor. Eso no lo debe de perder de vista. Luego el sacrificio propiciatorio o por el pecado. Aquí algunos se confunden, ¿verdad? Entre uno y otro, porque vamos a ver que parece ser con este mismo, por la culpa o por diversas transgresiones. Porque este dice el sacrificio propiciatorio o por el pecado. Sacrificio que desempeñaba la función más importante en la expiación de todos los pecados de Israel. Es la fiesta del Yom Kippur. Se combinaba con el holocausto. Por ejemplo, en la fiesta, ahí aparece una cita, el número 28, pero tenía su propio significado. Este es el sacrificio propiciatorio o por el pecado. Era para el día de la expiación, ¿verdad? Para ese Yom Kippur, esa fiesta principal que tenía, ¿verdad? El pueblo de Israel, y el sumo sacerdote, pues, era quien desempeñaba esta parte. La parte más importante del rito, después de quemada la grosura, era la ceremonia propiciatoria con la sangre con la cual eran ungidos los cuernos del altar y rociados 7 veces el velo del tabernáculo o del templo, ¿verdad? Es la fiesta más importante. Luego, sacrificios por la culpa o por diversas transgresiones, ¿ya? Dice, estaba tan relacionado con el sacrificio por el pecado, parece que algunos creen que es el mismo, pero es diferente. Este es por diversas transgresiones específicas, no es por los pecados, ¿verdad? Del pueblo que habían cometido, ¿verdad? No era para cubrir, ¿verdad? Durante un año, esa expiación. Este es diferente, dice, estaba tan relacionado con el sacrificio por el pecado que no se distinguen claramente entre sí. Según la distinción, dice acá, más común, el sacrificio por el pecado se presentaba por el mal, oiga esto, cometido por ignorancia, mientras que el sacrificio por la culpa correspondía a una falta cometida a sabiendas, tales como descuido del diezmo, robo, etcétera. O sea, infringir alguna de las leyes, algunos de los mandamientos, algunas de las normas que Dios había estipulado, ¿ya? Pero aquel posiblemente, pues, era, no posiblemente, sino que era, ¿verdad? Por el pecado, inclusive pensando que no habían cometido, ¿verdad? Sino que por su naturaleza pecaminosa, ya ellos tenían que ofrecer, ¿verdad? No como en Romanos, ¿verdad? Que algunos, les conté la vez pasada, que algunos se creían tan santos morales, ¿verdad? Que creían que ellos, por esa moralidad que ellos pretendían expresar, pues tenían ya asegurada su salvación. Entonces, uno es por el pecado, inclusive por ignorancia, ¿verdad? O por ¿cómo se llama? Por desconocimiento, y el otro es porque verdaderamente sabían que habían cometido alguna falta. Tales como dice aquí, como descuido del diezmo, porque era obligación para el pueblo de Israel, ¿verdad? Diezmar, ¿verdad? Por eso es que le dice ahí en Malaquías, todos me habéis robado, ¿verdad? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así de que eso era algo para el pueblo de Israel, una norma, ¿verdad? Obligación, ¿verdad? Bien, el sistema de sacrificios no quitaba el pecado realmente. Eso es importante porque la sangre de los toros, mire, otra cita de Hebreos, ¿verdad? Por eso que yo he insistido en este libro, porque deja muy claro muchos pasajes del Antiguo Testamento y específicamente lo que es el Pentateuco. El sistema de sacrificios no quitaba el pecado realmente. Allí la frase de Juan, ¿verdad? Y ahí el Cordero, que este sí quita el pecado. Entonces, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso dice Hebreos 10:4. Pero leamos todo el contexto de Hebreos capítulo 10. Busque ahí su Biblia. Me voy a ir yo aquí en la mía a Hebreos capítulo 10 y mire lo que está hablando. El sacrificio de Cristo una vez y para siempre, o sea, una vez por todas. Dice el versículo 1, porque la ley, ¿cuál es la ley? Lo que estamos viendo ahorita en Pentateuco. Teniendo la sombra, que era el antiguo, la sombra, que era el Pentateuco, la sombra, la figura, ya el símbolo. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, jamás puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ningún sacrificio del Yom Kippur,
en el día de la expiación podía hacer perfectos a los oferentes, a los que se acercaban, ¿verdad? A ofrecer ese sacrificio, todo el pueblo alrededor, ¿verdad? En esa fiesta de Yom Kippur. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque si esos quitaran el pecado, si esos fueran perfectos, dice el autor de Hebreos, cesarían de ofrecerse, porque ya se quitó una vez y para qué lo va a hacer otra vez. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, los que hacen todavía este ritual en el templo. Recuerden que cuando escriben Hebreos, el templo en Jerusalén todavía está de pie. Todavía están ejerciendo los sumos sacerdotes los sacrificios en el templo, y esto están viendo los hebreos, los destinatarios del libro de Hebreos. Entonces, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero resulta que tienen. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Eso significa que todavía lo siguen teniendo, que todavía son pecadores, porque ese sacrificio no pudo quitarles el pecado, sino que solo eran cubiertos y les duraba esa cobertura un año. Luego tenían que volver a hacerlo el otro año. Y no solo ellos, sino que el mismo sumo sacerdote tenía que hacerlos por él mismo. Entonces, cada año se hacía memoria de ellos. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está muy claro. No pueden. Todos esos sacrificios que estamos viendo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, no pueden. No podían. Todo era una sombra, una figura de lo que haría el Señor. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Está hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, lo que estamos viendo allá en Levítico. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, lo que estamos viendo, ¿verdad? Así es de que dejo hasta ahí la lectura, porque de verdad ahí lo lee usted en su casa. Qué interesante, hermano, qué bendición poder tener el libro de Hebreos, ¿verdad? Para que nos dé un poquito más de enseñanza del Pentateuco. Eso es Hebreos 10:4. Solamente la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado, nos quita el pecado, nos hace, ¿verdad?, aceptos delante de Dios, nos hace cercanos a Dios el Padre. Entonces, eso está diciendo acá en esta lámina, ¿verdad? Que los sacrificios no quitaban el pecado, no podían hacer mucho. En el Antiguo Testamento ese era ¿cómo se llama? La dispensación, ¿verdad? De la ley. Eso era la forma de operar para este pueblo, para esa nación. El propósito del holocausto era permitir que la persona hiciera expiación, ¿verdad? Hiciera ese acto, ¿ya?, de ofertar, ¿verdad?, en lugar suyo, ¿verdad?, una ofrenda, un holocausto. No removía la presencia del pecado, pero hacía posible la comunión con un Dios santo. Entonces, la forma de acercarse a Dios, el método de acercarse a Dios, era por medio del sacrificio, ¿ya? Esa era la forma en la cual podían acercarse a Dios, a un Dios santo, ¿verdad? Y por eso es que el animal debía ser sin defecto, ¿ya? La ofrenda de holocausto anticipaba el sacrificio de Cristo. Hoy puede entender usted perfectamente ese sacrificio de nuestro Dios, ese holocausto que entregó totalmente su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario. Estamos hablando de su humanidad, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice Juan 1:29. Veamos acá, para ir terminando ya, el significado de los sacrificios puede resumirse de la siguiente manera. Mire lo que hacían en el Antiguo Testamento y lo que Cristo ha hecho en el Nuevo. La reconciliación la instituye Dios y como tal es obra suya. Dios instituyó la forma, el procedimiento, la manera en la cual podían acercarse a Él, que era por medio de los sacrificios. Esa era la forma de poder reconciliarse, ¿verdad? De poder estar con Él, agradándolo a Él. Eso lo hizo Jesús, que Él tiene el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación consiste en que nosotros antes éramos enemigos de Dios.
éramos enemigos de Dios el Padre, pero Él nos hizo cercanos, nos hizo cercanos al Señor. Entonces es necesario entender, ¿verdad?, que nosotros por medio del sacrificio de Cristo tenemos, Él ha hecho ese ministerio de la reconciliación, ¿verdad?, por medio de la cruz. Dice 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 2 de Corintios 5:18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él, por medio de ese sacrificio, por medio de esa ofrenda, por medio de esa expiación, Él dio ese ministerio de la reconciliación, ¿verdad?, para con el Padre, porque nosotros éramos enemigos y había una acta, ¿verdad? Eso dice Romanos, el acta de los decretos ha sido anulada. Y había un acta firmada, ¿verdad?, en la cual nosotros íbamos directamente a un infierno, pero esa acta fue anulada y nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios el Padre. Y en segundo lugar, el sacerdote realiza esta obra como sacramento. El sacerdote realiza esta obra como sacramento, como un ritual, una forma, ¿verdad?, de cómo poder acercarnos a nuestro Dios. Luego, para terminar, dice, el sacerdote es el mediador para proveer al pecador la propiciación. Hoy Cristo es nuestra propiciación. Él fue el mediador de un nuevo pacto y el antiguo quedó abrogado en el sentido de la forma de cómo obtener esa salvación. Por eso hay que interpretar, dice esta lámina, como lenguaje sacramental la afirmación de Levítico 17:11. La misma sangre hará expiación de la persona. Como la vida está en la sangre, entonces al llevar la sangre, ¿verdad?, porque el cuerpo, la misma Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, pues del polvo fue tomado. Entonces la sangre, que la vida está en la sangre, entonces eso representa y hacía expiación por la persona, o era la expiación de la persona. El sacerdote no es más que un funcionario de Dios en ese sacramento, en esa fiesta, en ese acto, ¿verdad?, que se hace. Eso tiene que ver con un sacramento, que es ofrecer algo sacro, ¿verdad?, algo santo. Y la sangre no es sino el medio que Dios proporciona. El oferente es activo al presentar el sacrificio, que expresa su deseo de purificación, y ¿qué dice ahí? No logro ver. Y al poner las manos sobre la cabeza de la víctima, pero es pasivo, o sea, es activo en el momento, como eso está diciendo aquí, que el oferente o la persona es activo al presentar el sacrificio, que expresa su deseo de purificación, y al poner las manos sobre la cabeza de la víctima, pero es también al mismo tiempo pasivo en el acto mismo de la expiación. Él no puede hacer nada, es Dios quien ha dejado el método, la forma, y es Dios quien recibe. Esto lo realiza el sacerdote como mediador entre Dios y el hombre, de modo que a través de lo que el sacerdote es en sí, el sacrificio promueve una acción doble mediante la cual Dios y el hombre se encuentran. Es Dios quien concede al oferente perdón y propiciación. Toda posibilidad de redimirse a sí mismo queda excluida. O sea que no era una forma en la cual yo por mis propios medios, ¿verdad?, me acerco. Yo tengo la forma mágica de poder obtener el perdón de Dios. No era en sí mismo, ¿verdad?, que el oferente o la persona se estaba otorgando el salvación, sino que siempre ha sido proveída por Dios, siempre ha sido una obra de Dios, siempre ha sido por gracia de Dios, pero el método fue esta forma. Quiero pedirle quiero ver de los que tengo aquí que no han participado, a ver, Brenda Fernández, la veo por aquí. Brenda Fernández, búsqueme por favor segundo libro de Samuel. Más o menos, se oye suave. También suave.
Pero yo escucho, no sé si el resto lo escucha ahí. Bien suave se escucha. Si no, buscamos a alguien más ahí que nos ayude. Hermana Rudy Pérez de Pineda. ¿Qué capítulo, pastor? Segunda de Samuel, pastor. Segunda de Samuel es, espéreme, déjeme ver, o es, no, primer libro de Samuel es, primer libro de Samuel, capítulo, déjeme ver, creo que es capítulo 9. Espéreme, déjeme, quiero llevarles a un pasaje, o es, aquí está, capítulo 15 es, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Oiga esto. Porque estamos viendo ahorita que el sacrificio en sí mismo no era una forma en la cual el oferente estaba declarando que él por eso pues ya era aceptable y que por la obra que había hecho él pues obtenía, ¿verdad? El cubrir los pecados o el perdón de los pecados no era una obra de Dios, porque muchos se acercaban a ofrecer sacrificios de una manera ritual, de una manera, ¿verdad? Sin una actitud, ¿verdad? Correcta delante de Dios. Entonces no era el simple hecho de entregar lo que Dios pedía, que le otorgaba el perdón. No es el hecho de llevar los diezmos que otorgaba el perdón. No es el hecho de ofrecer el sacrificio que Dios había demandado obtener el perdón, sino que había que tener una actitud, ¿verdad? Del oferente. O sea, no es que usted vaya a la iglesia, ¿verdad? Y que por estar en la iglesia ya Dios está agradecido con usted. No. O sea, nosotros somos los que necesitamos de Él. Es una forma en la cual nosotros podemos expresar el agradecimiento, el amor al Señor, ¿verdad? Pero el que yo diezme, el que yo sirva, el que yo me congregue, el que yo lea la Biblia, no es algo que a mí me haga más santo, ni es algo que a mí me haga más, como decirle, como dependiente de como que yo, ¿verdad? Como por mis propios medios, yo estoy agradando al Señor. No, es una actitud del corazón y eso es lo que Dios recibe, porque muchos se presentan a Dios religiosamente, no como una actitud del corazón. ¿Qué dice Samuel 15:22? Dice, y respondió Samuel, ¿se complace Yahweh en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahweh? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Ok, está hablando Samuel porque Saúl a partir de ahí pues está viendo gente, porque Dios le había dado una orden, Dios le había dicho que tenía que obedecer y él desobedeció, ¿verdad? Porque Dios le había enviado, ¿verdad? Para castigar la maldad, ¿verdad? De Amalek, ¿verdad? Y le dijo, destruye todo lo que hay allá, niños, hasta los de pecho, o sea, no vayan a tomar nada, ¿verdad? Porque Dios tiene como anatema toda esa ciudad, los amalecitas y todos los que están con Amalek. Entonces, pero Samuel dijo que el pueblo, en el versículo 20 dice y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, ¿verdad? Y he destruido a los amalecitas, más el pueblo tomó del botín. Al pueblo le echó la culpa, o sea que no era el rey él, pues, ¿verdad? Al pueblo le echó la culpa. Él tomó el botín y las ovejas y las vacas y mire, todavía viene como nosotros, ¿verdad? Dice, ya las primicias del anatema para ofrecerlo al Señor. No, si somos campeones, hermano. No, si mire, yo realmente pues me robé esos 30 pesos, pero porque yo le iba a dar 10 a mi mamá que necesita. No, y mire, la verdad que yo me robé ese teléfono, lo vi mal parqueado por ahí, pero yo lo iba a vender para darle a los pobres. No, la Biblia dice, no robarás, ¿verdad? Así de que yo un favor le hice a la hermana, realmente, pues penqué al marido de la hermana porque la golpeaba. O sea, no, o sea, nosotros nos queremos acercar a Dios y creyendo que esa forma sacrificial, esa forma, ¿verdad? Ritual, ¿verdad? Nosotros somos aceptados por Dios. No, es obedecer su palabra.
es obedecer la forma en la cual Dios ha dejado estipulada, en la que nos podemos acercar a Él, porque muchos tenemos, ¿verdad?, a bien hacer cosas religiosamente. No lo hacemos porque de verdad queremos agradar a Dios, no lo hacemos porque de verdad queremos obedecerle a Dios. Ahí dice Samuel, se complace, le dice como una pregunta a Saúl, se complace Jehová, ¿verdad?, tanto en los sacrificios o en los holocaustos como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente, o sea, es una verdad absoluta, es mejor el obedecer que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque muchos podían traer lo más grueso, lo más gordo, lo más bonito, pero con un corazón, ¿verdad?, lejos de presentarse como una ofrenda de olor grato a Dios. Entonces, quería terminar esta porción con ese pasaje de primera de Samuel, porque ese sacrificio, si no tenía, ¿verdad?, una actitud correcta, pues no valía de nada, ¿verdad? Ciertamente hay que mejor obedecer la palabra de Dios que ser, acercarnos de una manera religiosa, ¿verdad? Que es lo que muchos hoy en día hacen. No, yo voy a la iglesia de los domingos porque si no, Papá Chus me va a castigar. Si no, el colocho, entonces todavía somos irrespetuosos, hermano. El colocho nos va a castigar y mire, y yo diezmo porque si no voy a venir a pobreza. No, hermano. Inclusive diezmando podemos estar en alguna angustia, ¿verdad?, financiera. Dios tiene siempre soberanía sobre nosotros, ¿verdad? Y el que usted esté pasando la mal, aún siendo un diezmador, no quiere decir que usted esté mal, ¿verdad? En algunas ocasiones, simplemente Dios esté tratando con nosotros, ¿verdad? Porque algunos que somos diezmadores, ¿verdad? Y hemos pasado momentos de dificultad. Entonces no es una norma, una regla, ¿verdad?, que el no diezmar, ¿verdad? Dios me está pasando factura, pero sí es algo que obviamente cuando yo no diezmo, pues en el corazón es porque yo estoy aferrado a las cosas materiales, aferrado, ¿verdad?, al dinero, y yo pienso que no me va a alcanzar, y yo pienso que no voy a salir adelante. Así de que Dios quiere que le obedezcamos en todo. Entonces, cuando yo tengo un corazón obediente, yo le obedezco al Señor en todo lo que Él ha dejado en su palabra, porque eso es lo que Dios quiere. Bien, hermanos, hemos terminado esta clase. No sé si hay alguna pregunta rapidito por ahí. Pastor, no solamente es que hacer la consulta, si en el libro de Isaías 1:11 sería la misma exhortación que Jehová está haciendo cuando dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, cuando habla acerca del verdadero arrepentimiento. Correcto, es lo mismo, sí, porque ¿verdad? Nosotros nos presentamos de una manera religiosa, ¿verdad? A ver, hermano Salvador, tenía una consulta por ahí. Sí, tengo una consulta. Ajá. Maestro, viendo el acontecimiento del cual habló ahorita de Samuel, donde Jehová da la orden que se vayan pues niños de pecho, niñas, mujeres y hombres y todo eso. Y viendo también el acontecimiento que sucede cuando la ofrenda de Caín y Abel surge. Sí. Y leyendo lo que dice en Hebreos 1:3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está hablando el contexto inmediato y anterior, habla de que de Dios hablando al Hijo. Entonces, sí, hablando del Hijo. Hablando del Hijo, exactamente, que por el Hijo es por el cual se hizo todo el universo, pero también habla de una imagen. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la misma sustancia. ¿Cuál es esa sustancia de la cual habla? Le hacía la referencia de lo que sucedió en Samuel y en Caín y Abel, porque usted nos hace mucho hincapié a que seamos obedientes, pero ¿qué es lo que en realidad Dios ve en las personas, en nosotros? ¿Qué es lo que en realidad ve? ¿Hay alguna sustancia en nosotros que es intangible, que no la podemos tocar, que no la podemos ver? Y esa sustancia es la cual Dios ve.
Dios ve y por eso para nosotros, si lo vemos desde la carne, decimos que malo fue Dios, mandó a matar a los niños en aquel contexto, ¿verdad? Sí. Y no aceptó la ofrenda de uno y sí aceptó la ofrenda del otro. Pero Sí. ¿cuál es esa sustancia de la cual nos habla Hebreos? Son contextos diferentes, mi hermano Salvador. Cuando está hablando de la imagen, cuando está hablando de la sustancia, está hablando de la naturaleza divina de Dios, ¿ya? Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, excepto el Antiguo Testamento, en estos postreros días, ¿verdad? En el contexto que se está escribiendo Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Entonces empieza a describir al Hijo, empieza a describir a Cristo, el Mesías, no a Jesús en su naturaleza humana, sino que empieza a describir al Hijo, ¿verdad? A Jesús. Entonces, ha hablado por el Hijo y ahí se centra en el Hijo, a quien, o sea, de él viene hablando, constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, y está viendo que Jesús, o sea, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Es el centro de este pasaje que está escribiendo y es el centro de la escritura, es el centro de todos los 66 libros, pero aquí se enfoca en eso, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cuando dice que él se dio a conocer por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo, es porque el Hijo vino a dar a conocer al Padre. Eso lo dijo Jesús, que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces está hablando de la imagen de Dios, esa imagen divina, la sustancia, la deidad, ¿verdad? Esa naturaleza divina. Está hablando de Cristo. En el contexto de Caín y Abel ya estamos hablando de una naturaleza humana, ¿verdad? Una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa, obediente, que da el pago al hombre según sus obras. Y Agab y los amalecitas y todo ese contexto era gente malvada. Y Nimrod, ¿verdad? La cuna en Babilonia de la idolatría y todo eso es otro contexto, ¿verdad? Y por eso es que todos estamos destituidos, estábamos destituidos antes de venir a Cristo, todos estábamos en condenación, ¿verdad? Desde Adán, ¿verdad? O sea, la naturaleza es caída, entonces son contextos diferentes. Cuando dice el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando de Jesús, pero está hablando del Cristo, del Mesías, del ungido, de ese Dios, el Hijo, ¿verdad? Esa deidad, ese Dios que se hizo hombre, pero está hablando de esa naturaleza divina, en nada está hablando de esa naturaleza humana, sino que se está refiriendo a Jesús, al Hijo, a Dios el Hijo, pero como la sustancia, como esa imagen misma de Dios, o sea, siendo de lo mismo, o sea, no es como Adán, que Adán es un ser creado, que él es imagen y semejanza en su personalidad, que Dios tiene intelecto, ¿verdad? Sentimiento y tiene voluntad, pero en el Hijo es la sustancia divina, o sea, se está refiriendo a Dios el Hijo, a Jesús, ¿verdad? Ya no está hablando, o sea, son contextos diferentes, sino que acá en hebreo ya está hablando de la persona de Dios, en la persona de Cristo, en ese Dios el Hijo, en ese ungido, en ese Mesías. Por él sustenta todas las cosas, la palabra de su poder, habiendo efectuado por sí mismo nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Allá está Dios el Hijo. Está hablando de la posición del Hijo de Dios, está hablando que ya no está en el madero, está hablando que la revelación máxima es por medio de lo que Cristo dijo acá. Yo he venido a dar a conocer a mi Padre todo, vengo a hacer la voluntad de Dios, vengo a dar a conocer a Dios el Padre. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Le dijo Jesús a los discípulos. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Y el ungido, y eso no te lo ha revelado, ¿verdad? La carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre, ¿verdad? Para que reconozcas. Entonces, hermanos, hablando de dos contextos diferentes. Allá es una naturaleza humana, carnal, ¿verdad? Pecaminosa, ¿verdad? Texto de eso. Y aquí estamos hablando de esa imagen y sustancia. Está hablando de Dios, está hablando de su divinidad, está hablando de su deidad, ¿verdad? En eso está hablando Hebreos. Entiendo. ¿Y esa sustancia solo la tiene el Hijo y el Padre, o también la tiene el hombre cuando en Génesis 2:7 Jehová tomó del polvo al hombre y sopló aliento? No. La imagen y semejanza que tenemos nosotros con Dios es esa personalidad. Eso lo vi en doctrinas: intelecto, sentimiento y voluntad,
¿verdad? Hay atributos que son comunicables, ¿verdad? El amor, la misericordia, todo eso son atributos comunicables, pero hay atributos incomunicables como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios, todo eso son incomunicables, no los tiene el hombre. Entonces, cuando habla en Hebreos de esa misma sustancia, es que Dios, el Hijo, tiene esa sustancia misma, que es eterno, la aceidad, que es una deidad, que es omnipresente, omnisciente. Eso está diciendo, esa imagen misma de Dios, o sea, Dios mismo, pues, es Jesús, es Dios el Hijo, o sea, se está describiendo a él mismo, ¿verdad? Esos atributos no los tiene ningún ser humano, sino se está refiriendo exclusivamente a Dios, a esa Trinidad que solo la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa sustancia, entonces, la tuviéramos que entender como el Espíritu Santo. No, es que esa sustancia, yo quiero que usted me entienda, hermano, que solo es parte de la deidad. No, o sea, cuando la está describiendo Hebreos, es parte de la deidad misma, o sea, no está haciendo ninguna comparación con el hombre, ¿ya? Ahora, nosotros sí tenemos, ¿verdad? Al Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Efesios 1:13, que hemos sido sellados con esa persona, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Pero el que nosotros tengamos al Espíritu Santo no nos hace Espíritu Santo a nosotros, sino que nosotros tenemos una parte, ¿verdad? Que mora en nosotros, ¿verdad? Que clama por nosotros, ¿verdad? Y que clama con gemidos indecibles, que nos orienta en la oración. Pero nosotros no somos Dios, pero nosotros no tenemos parte de esa, no somos parte de esos atributos, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa eternidad, porque en primer lugar tuvimos principio, tuvimos inicio, no tenemos, ¿verdad? Eternidad. Nosotros no somos omnipresentes, entonces esa esencia solo le pertenece a la Trinidad, solo le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Con la naturaleza humana, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, ahí lo que está describiendo en Hebreos es la persona de Dios el Hijo, o sea, la persona de Cristo, ¿verdad? Que son atributos que solo se le atribuyen a ellos. Ningún ser humano, el que nosotros tengamos a Cristo, que mora en nosotros el Espíritu Santo, no nos hace dioses, ¿ya? De hecho, en Apocalipsis dice que nosotros somos sacerdotes, lo vimos la semana pasada, dentro de un reino en el cual el reino es Jesús, el reino es Cristo, el reino de Dios, ¿me entienden? Entonces, no hay ninguna similitud en eso. Sin embargo, las características que tenemos son diferentes. O sea, ninguno de nosotros puede ser igual a Dios, nadie, jamás. Estamos ahí, mis hermanos. Amén, pastor. Ok, estamos ahí, ya nos pasamos 5 minutos. Bien, hermano, gracias por sus preguntas. Espero también que les sirva, ¿verdad? Y espero que me dé a entender también con los conceptos, pues trato la manera de poder ayudar y apoyar, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero lo poco que Dios nos ha enseñado, pues darlo a conocer. Pero cuando usted lee Hebreos trata en el capítulo 1 de dar la superioridad de Cristo, ¿verdad? Ante todos los que hablaron antes que él, los profetas, ¿verdad? Todos, es la superioridad de Dios el Hijo, de Jesús. Verlo claro en toda la epístola de Hebreos, desde el capítulo 1 al 9, vemos la superioridad de Cristo, ¿verdad? Eso narra en esencia, aunque al final en tema general es la superioridad del nuevo pacto en Jesucristo al antiguo pacto que ya fue superado, ¿verdad? Que ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. No estamos bajo el Viejo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento. Bien, hermanos, vamos a terminar. Hermana Cintia Díaz, diríjanos ahí en oración, por favor. Oremos siempre, pues, por aquellos que tienen algún tipo de dificultad, ¿verdad? Ore por el seminario, oremos también por las situaciones, ¿verdad? Que se vienen por esos cambios, que no sean de tropiezo, sino que sean de edificación, ¿verdad? Para nosotros, para que agrandemos más el conocimiento, porque usted al final, pues, a eso se va a dedicar, a predicar la palabra del Señor. Mire, quiero recomendarles a aquellos que son lectores, miren, ven aquí, vean. Este es uno de los libros que yo tengo de lectura. Quiero ver.
aparece, vea, la teología sistemática de Schaeffer, Sí. ¿verdad? Tomo 1, ahí aparece Schaeffer. Este fue un regalo que yo me hice, se lo copié al pastor Cubías, ¿verdad? Y dice, mire, pastor Ronald Robles, y estaba en primer año de estudio. Ya que hemos leído este tomo, son 2 tomos, ¿verdad? Usted lo vio en Doctrina, ¿verdad? Ahí como $60 cada tomo, el original. Va, que sí, pues yo no lo saqué original, sino que lo mandé a una imprenta y lo fotocopié, mire, ahí está. Pero, ¿verdad? Aparte de los libros que tenemos aquí para medio, vea, conocer un poquito más de lo que Dios hace, así que vaya haciéndose de librito usted Pastor, ahí para poder leerlo. Yo uso el de Meyer Perlman. Ese nunca lo he visto, fíjese. En mi caso tengo el de Ese fue el que nos pusieron a nosotros en doctrinas, el pastor Tobar. ¿Cuál dice? Teología bíblica, sistemática y bíblica de Meyer Perlman. Esa no la he visto. Porque he visto he visto la de Berkhoff, he visto la de Schaeffer, he visto la de, es que se me olvida este nombre, que pensé que ese era el que me estaba diciendo. Charles Ryder también tiene un libro de teología sistemática. Pues léanlo todo, hermanos, ¿verdad? Al final, pues, lo importante es conocer, ¿verdad? Y tomar una línea. No todos se ponen de acuerdo, ¿verdad? De hecho, hay gente que es dispensacionalista, hay gente que no. Lo importante es conocer un poquito más de la palabra. Pero no les quito más su tiempo, ¿verdad? Sé que algunos tienen que salir, ¿verdad? A hacer sus cuestiones. A ver, hermana Cintia, diríjanos en oración. Pastor, gracias, pastor, ¿verdad? De antemano por las palabras de inicio de la clase. La verdad que vienen a caer en un buen momento, me imagino que para muchos, pues, ¿verdad? Pero vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, un lunes más poder recibir, Señor, una enseñanza, Padre, que yo sé, Señor, que vienen de ti, directo a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, te damos por nuestro pastor Ronald Robles, Señor, porque lo usas de manera, Señor, increíble en nuestra vida, Padre. Síguelo usándolo, bendícelo, Señor, en su ministerio, su familia, Padre, su trabajo, Señor. Gracias, Padre, porque edifica, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a través de tu escritura, Señor. Ahora te pido, Padre, por cada compañero, Señor, de esta materia, Señor, por cada alumno, Padre, que pueda ser que está pasando alguna situación de quebranto de salud, Señor, oramos y los ponemos en tus manos, Señor, por los matrimonios acá representados, por las familias, oramos, Señor, para que seas tú, Señor, luz en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, de manera especial por nuestro pastor general, Señor, por nuestra hermana Giselle, Padre, su familia, Señor, por nuestra hermana Patti, Señor, esa dirección del Colegio Luz de Israel, que a muchos nos bendice, Señor, a través de ese ministerio. Te pedimos por las autoridades del Colegio de Teología, Padre, para que seas también tú dando, Señor, pues que sea tu voluntad, todo cambio que viene, Padre, lo recibimos en tu nombre porque sabemos que será de bendición. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón para poder quitar cualquier afán, Señor, de nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que nos des una noche, Señor, feliz, un sueño reparador, y pues que bendigas grandemente, Señor, tu obra de todas nuestras iglesias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo de corazón. Amén y amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, mis hermanos. Amén.